en el que beben mis ideas. Tengo un pueblo que me da que pensar. Mi nombre es Miguel Ángel Barcos, porteño de nacimiento, de Urquiza. Soy músico profesional, tengo otra profesión también, pero en realidad mi primera gran actividad fue la música desde muy chiquito. Y llegué a esta localidad hace 49 años. Me costó mucho porque en ese momento tuve que dejar la música bajo el punto de vista profesional. Era pianista al mismo tiempo con dos orquestas, Armando Pontier, que estaba Alberto Podestá como cantante y Roberto Rufino, y también con Leopoldo Federico en la estable de Radio Belgrano. Llegué acá inclusive prometiendo que nunca más iba a trabajar de la música o con la música. Eso me duró 1 hora y media, el pensamiento. Y así fue como nacieron mis hijos. Antes que nazca mi primer hijo mayor, formé el coro de Chipoletti porque algo tenía que hacer en la música. Si en ese momento me hubieran dicho, formá una banda para tocar en la plaza, lo hubiera hecho, porque son profesiones que no se pueden dejar nunca. El arte es prácticamente difícil retirarse. Y creo que gracias a eso, a los compromisos con un coro que hasta hoy está funcionando, hizo posible que siga estudiando, que me siga relacionando. Como empecé muy chico, me decían Barquito, por Barcos. Cuando me ve alguien en Buenos Aires, me dicen igual, ¿no? Barquito. La iniciación musical mía viene a través de mi padre. Mi madre italiana, que llegó a los 12 años a la Argentina, como tantos italianos en esa emigración, escapando, en ese caso, de la Primera Guerra Mundial. Y mi padre criollo, hijo de españoles, y papá era casi analfabeto, pero tenía cosas, por ejemplo, pintaba al óleo, copiando postales, y tenía el atelier en la carnicería porque era carnicero de barrio, una pequeña carnicería. Tenía el violín siempre a mano, y yo lo he visto, alguna clienta cuando le decía, don Onofre, la carne que me vendió estaba dura, y si insistía, tomaba el violín, agarraba el violín y se ponía a tocar alrededor de la persona. Un personaje realmente que si lo agarrara un cuentista podría ser una cosa maravillosa. Y así que yo, papá tocaba el violín de oído con otros músicos en bailes, así que yo a los 8 o 9 años ya iba con él a los bailes familiares, por supuesto estamos hablando de eso, y me empezó yo estudiaba música, a los 5 años mi madre, para sacarme de la calle, me agarró una oreja, me llevó una profesora enfrente de donde vivíamos, una gran profesora, y ahí empezó todo el asunto, primero por obligación y después por amor a la música. Hice toda la carrera y empecé a tocar tangos, a tal punto que a veces tocaba cuando faltaba el pianista de esos cuartetos y quintetos de barrio, tocaba con ellos, hasta que a los 15 años me voy a probar con uno de los más grandes maestros que tuvo la Argentina como músico, que fue un Piazzolla. Inclusive estuvo en Estados Unidos con Lalo Schifrin trabajando, haciendo músicas para películas. Buscaba pibes jóvenes como músicos. Y fue muy gracioso porque cuando me vio aparecer en Buenos Aires, en la casa, yo toqué el timbre, entonces me dice, ¿vos cuántos años tenés, pibe? Y le mentí, le dije, no sé si dije 17, no me creyó, por supuesto. Ahora, ¿qué pasaba? Eran tantas las orquestas, tanta la cantidad de formaciones, octetos, orquestas de 14 músicos, por lo general 4 bandoneones, 4 violines, viola, contrabajo, dos o tres cantores,
que no había músicos y pianistas faltaban. Y entonces yo siempre digo que a mí me tomó por necesidad. Sí, yo pude responder a las exigencias, ¿no? Y yo siempre recuerdo con mucho cariño porque cuando en la calle Loria, al 700 en Buenos Aires, que hoy funciona un local para escuchar tangos, que es la misma casa donde yo me fui a probar de Titi Rossi, se llama la Casa de Titi Rossi. Yo todos los años tengo que ir 2 o 3 veces a tocar, porque soy un poco como el símbolo. Eso lo tiene una hija médica que hizo que la casa volviera a vivir, y esto mismo que te estoy contando lo tengo que repetir cada vez que voy. Creo que soy uno de los últimos eslabones de esa camada de jóvenes. Y recuerdo con mucho cariño porque me puso la primera partitura. Yo cuando vi eso, yo no sabía si era un cuadro de Guernica, un bombardeo, no sé. No me acuerdo si me paré o tartamudeé, algo hice. Él se dio cuenta y me dice: pibe, estas palabras fueron. Las palabras me las acuerdo perfectamente. ¿Vos pensás tocar todo junto o empezamos el primer compás? Y a los 15 días estaba debutando en Radio Belgrano. No, en Radio El Mundo, perdón, en Radio El Mundo. En la calle Maipú 555, donde hoy está Radio Nacional, creo. Y así empezó mi carrera musical, estudiando odontología paralelamente. Es decir, parte del secundario lo terminé tocando de noche, ¿no? En los mejores lugares que te puedas imaginar y en los peores, ¿no? Los mejores cabarets como que tenían lujo, como el Tabarís, el Marabú, Maipú Pigal. Eran lugares con 2 orquestas o 3. Yo recuerdo que estábamos Titi Rossi, estaba Carlos Di Sarli y una jazz, y aparte una parte del show o del Nacional o del Maipo, que venían a eso de las 2 de la mañana, un grupo de bailarines y una segunda vedette y a lo mejor un capo cómico también no tan importante, hacían un show armado en los cabarets. Así que la gente, el cabaret también no iban hombres solos, sino que también iba familia, iban matrimonios a ver semejantes orquestas y semejantes show. Así que fue una vida muy sacrificada, pero muy feliz, muy feliz. Y así empezó mi vida con la música, con la odontología, por supuesto, que sigue siendo mi medio de vida, y no dejando la música jamás. En realidad yo soy un tango, es decir, el tango es la misma vida, ¿no es cierto? Muchos creen que el tango es triste. Alguien dijo, el tango es un pensamiento triste que se baila, y no es así. Hay muchas cosas muy risueñas, hay mucha comicidad en el tango. Hay tangos que hablan del amor, del despecho, de la traición, pero también del amor bueno. Basta escuchar, qué sé yo, Grisel de Mores o Malena, pero la vida es un tango. Yo a veces, en las charlas que hago con el piano y contando tangos, comparo a lo más parecido al tango, que es el bolero. Todo bolero puede ser tocado en tango, y todo tango puede ser tocado en bolero. Pero sin desprestigiar al bolero, las historias del bolero son más chiquitas. Es decir, el tango se puede hacer a lo mejor una obra de teatro o una película con el argumento de un tango. Te puedo nombrar Fuimos de Mansi, o el costumbrismo que se ve en Sur, o La Última Curda, o Los Mareados. El tango tiene una literatura tan gigante que a veces no alcanza a escucharlo una sola vez, un tango nuevo, sino que hay que escucharlo, leerlo, comprender sus comas literarias, que no todos los cantantes hacen coincidir la coma respiratoria con la coma literaria, y a veces hasta le puede cambiar un sentido de una frase. Y sí, yo creo que soy un tango.
89 y 90 hice 2 giras con Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuachi en París justamente, y eso me abrió las puertas para que me conocieran otros productores, y prácticamente todos los años estoy viajando para hacer algún viaje, yo digo, de travesuras, ¿no? Como para sacarme el polvillo de encima. Y así vinieron países así de giras repetidas, Japón 6 veces, Italia otras tantas, Alemania, Holanda, Suecia, bueno, y Latinoamérica prácticamente todo. Inclusive el año pasado fue muy gracioso porque toqué en Washington y en Nueva York acompañando a una delegación de cantantes uruguayos, que como yo le hago los arreglos y asumía en la OEA el nuevo secretario general, que por primera vez es un uruguayo, el embajador Almagro, yo fui como argentino a acompañar con otros músicos a cantantes uruguayos. Muchos me preguntan, por saber que he estado bastante en Japón, 4 veces estuve solo y 2 veces con Daniel Sánchez, también pianista, con quien hicimos conciertos a 2 pianos. Me preguntan por qué a los japoneses les gusta tanto el tango. Y yo te contesto que no sé. Porque la primera vez que estuve y yo lo veía entusiasmado, ojo que tampoco es una cosa que la gente anda cantando tango por la calle, porque muchos se la cuentan. Es decir, si hay un teatro con algo de tango se llena, pero ¿cuántos millones son? Ahora, yo creo que hay 2 razones fundamentales. Una es histórica. Los japoneses después del 45 estaba prohibido el jazz, o durante la guerra inclusive, prohibido el jazz. Y por ese lado históricamente entra el tango. No sé por qué conducto, ¿no es cierto? Como tampoco te podría explicar por qué el bandoneón llega al Río de la Plata. No lo pudimos descubrir todavía. Y entonces yo creo que tiene el misterio, la danza. Mucha gente ve en la danza del tango erotismo, ¿no es cierto? La belleza de la mujer, los movimientos coordinados, por eso muchos bailarines prefieren hacer grandes acrobacias, y creo que esa cosa muy pasional, muy en rojo, visto desde afuera sin conocer el tango, da pautas como de erotismo. Visto desde el bailarín y del músico que conocemos el tema, es un solo cuerpo el que baila, es una comunión muy grande en la danza, donde el hombre dirige a la mujer para que se luzca y el hombre acompaña, no hace estoy hablando del tango llamado de salón, el tango, que es el tango posible, el que podemos bailar nosotros, ¿no? Y después, bueno, por supuesto que para presentar un espectáculo completo de tango tiene que tener otros ingredientes. Es decir, de pronto las mismas compañías de tango o las mismas parejas, Mora Godoy, por ejemplo, con su compañía recorre el mundo y tiene que hacer todas esas cabriolas y pasos que llama la atención de mucho público, pero por ejemplo el público italiano prefiere el tango más caminado. Toda mi vida toqué para que bailen los otros. Yo intento, con algunos los consigo, con otros no, que el bailarín no tiene mucha oportunidad como tenían los bailarines de la época de oro del tango hasta los 60 y pico, o casi los 70. Y un día iban a bailar con Pugliese, el domingo iban a bailar con Troilo, era así, estaban todos. Entonces daban la vuelta en la pista, cubierta o no, y los equipos de audio eran tan pobres que para poder escuchar a los cantantes y demás, las parejas venían bailando y cuando llegaban al escenario se paraban para poder escuchar, no querían irse. Entonces venía bronca, venían otras parejas. Entonces de ahí sale bailar en una baldosa. Si en un concierto mío yo estoy tocando y alguien sale a bailar, no soy el hombre más feliz del mundo en un concierto. Cosa que los folcloristas lo toleran. Es un homenaje cuando el folclorista toca una chacarera y sale el público a bailar. No me desagrada, pero lo hice tanto, tanto. Por eso
que me gusta, me gusta que lo escuchen para emocionarse por lo que uno puede llegar a ser. Los bailarines de antes reconocían a los textos, porque los tenían a los cantores. Además salía un disco en 78 que era éxito. Todo el mundo escuchaba lo mismo. Era éxito. Hoy no ocurre eso, y entonces muchos bailarines jóvenes no conocen la importancia de lo que dice, por ejemplo, el Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua blanda. Y es una metáfora de Expósito maravillosa. Era más blanda que el agua. ¿Qué puede ser más blando que el agua? Pero que el agua blanda. Es una metáfora de los Expósitos maravilloso. Y el tango necesita eso, mucho análisis. Por eso yo siempre recomiendo cuando estoy con cantantes y demás, inclusive la gente de coro, que hacemos muchos tangos con el coro de Chiporetti, les digo, esta letra léanla, recítenla antes de cantarla. Y yo creo que en la música hay que dejar vivir a todo. Y me parece que ese es el tema, dejar convivir cada cosa. El tango, al igual que el jazz y otras músicas, es evolutivo. Es decir, evoluciona permanentemente, porque desde su origen va bebiendo de muchas fuentes. El tango es muy compleja su aparición. Bebió de tantas fuentes, de la canzoneta napolitana, la melancolía del que sabía que a lo mejor no volvía nunca más a su Italia o a su España, bebió el malevaje, el amor, la pasión, el barrio, la milonga, el prostíbulo. Todo eso es el tango. Y las historias nuevas, ¿no? Entonces, en una milonga uno puede, yo tengo por ejemplo una milonga o taquito militar o cualquier otra milonga, y de pronto improvisando meto algún movimiento de salsa, algunos compases. El tango permite eso, evolucionar. El jazz también evoluciona. Eso no quiere decir que hay que adoptar solamente la evolución. Y yo creo que de la misma manera que los que les gusta solamente el tango tradicional respeten a lo que viene nuevo, también los nuevos respeten a lo que viene de antes, porque no existiría hoy lo nuevo si no viene de antes. El tango tuvo un problema de no tolerar tanto como lo tuvo el folclore. El folclore, pensando en los grupos más tradicionales, por decir los fronterizos, los chalcha, pudieron aceptar Huancaguá, pudieron aceptar Buenos Aires 8, pudieron aceptar Supay, Opus 4. En cambio, el tango fue mucho más resistente. Y yo creo que la música popular es eso. El compositor larga la música popular y después aguantátela, la van a hacer rockeada, bolerada, con saxo, sin saxo, con voces, sin voces. Y yo creo que la historia es la que se encarga de decir esto queda y esto no. Los chalcha no van a desaparecer nunca. Los huancaguá tampoco. Algunos venderán más, otros venderán menos. Y me parece que hoy todavía, a pesar de toda esa evolución,
mucha gente empezó a escuchar el tango con Piazzolla. Yo lo que recomiendo siempre es que escuchen todo lo otro primero. Y van a descubrir en Piazzolla todo el tango. Mederos dice eso. Antes de escuchar a Piazzolla hay que escuchar a Arolas y a Bardi, porque Piazzolla viene de ahí, de ese lugar. Así que todo es válido. Hay propuestas que van a quedar para toda la vida, otras que no. Sacalo a Troilo de las discotecas de un tanguero, imposible. Y hay cosas que de pronto uno no escucha más. Y eso lo decide la gente. Por eso es popular. Mi vinculación con el coro de Chipolletti, este año vamos a llegar a los 49 años, ¿no? Muchos años. Y el coro fue una necesidad espiritual para mí. Por mucho tiempo hicimos música coral, polifónica, universal, hicimos grandes autores y no era lo mío, no era lo mío. Hacíamos canciones populares inglesas o canciones populares francesas, y había una gran resistencia en directores en que el coro no tenía que cantar tango. El mismo criterio prostibulario que yo te contaba al principio de la historia, igual pasaba. Por supuesto que yo empecé a incorporar algunos tangos. El primer tango que incorporé fue un arreglo que hice de Selección de Mariano Mores, era una mezcla de La Calecita, Uno, Adiós Pampa Mía, y terminaba con Una lágrima tuya en tiempo de malambo. Y el tango no se hacía mucho porque no había arregladores de tango, porque los coros, hay mucha gente joven, por supuesto, dirigiendo, y hay unos directores maravillosos en Argentina, o tienen una extracción clásica, como directores de coro, exclusivamente clásica, y hay mucha gente que viene de folclore. Tanguero con mi historia, creo que no hay. Y menos con 49 años haciéndolo gratis, sin cobrar, eso sí, limpito. Y bueno, y hoy sí hay muchos arreglos de coro, yo he escrito para otros coros también. Y el coro de Chipolletti tiene un porcentaje que está en un 50% de su repertorio de arreglos, algunos muy complejos, como Tanguera de Mores, con un arreglo con los Cuachi, algunos arreglos de Daniel Sánchez. Este año vamos a empezar con Fuga y Misterio, que es la única parte no cantada de María de Buenos Aires, de la ópera María de Buenos Aires. Así que con el coro seguimos. Así que bueno, el coro ha viajado mucho, hemos ido a España, recorrimos el país. El año pasado actuamos en el Congreso, en el Salón Azul del Senado, a instancia de la senadora Odarda, y hemos actuado en el Teatro San Martín también, y este año creo que también iremos seguramente a dar vueltas por ahí. Tengo tratando de hacer todo lo que pueda. Uno llega a un momento en la vida en donde sabe que los tiempos se acortan. Hablemos biológicamente, ¿no? A mí me hace muy bien todo este trabajo, ¿no? Todo este trabajo en cultura, sobre todo cuando uno está rodeado de un equipo que formó, de gente joven, en las artes plásticas, en las letras, en lo que es el espectáculo, y uno está rodeado de mucha energía. Y yo creo que los que somos más grandes, que a lo mejor aportamos un poquito más de experiencia, no digo sabiduría, un poquito más, también vamos bebiendo de esa energía, ¿no? Yo los veo trabajar a todos en estos proyectos de ahora y realmente ojalá los pueda seguir acompañando todo lo que pueda. Y al coro no sé qué aniversario nos toca, ¿no? Yo por ahora digo llegar a los 50. ¿Qué falta? Que nada falta este año. Pero somos, los más viejos del coro somos como Mirta Legrand. Este es el último año. Tengo un río en el que beben mis ideas.
Tengo un pueblo que me da que pensar.